Consideremos una función positiva en el intervalo AB. Esta región que está ahí la voy a llamar R. La región que está entre la función y el eje X sobre el intervalo AB. ¿Qué es un sólido de revolución? Es una figura que se forma cuando esa región se gira alrededor de un eje. En este caso, ¿qué pasaría si esto yo lo giro alrededor del eje X? Si yo giro eso alrededor del eje X, me va a quedar algo así. Y me queda esta figura. Más o menos así. Esta figura que se forma aquí es lo que se conoce como un sólido de revolución. Repito entonces lo que acabo de decir. Tengo una región que está limitada por una función y el eje X en un intervalo. Esa función es positiva, es decir, está por encima del eje X. Esta es la región. Cuando esta región la giro alrededor del eje X, se forma una figura de esta, así como está acá. Es la misma región que está aquí. Pero lo que hice fue que esta región la giré alrededor del eje X. Vamos a ver cómo calcular el volumen de un sólido de revolución. Para eso vamos a estudiar un método que se llama método de discos. Tomar secciones perpendiculares al eje de revolución. Como la estoy girando, aquí me va a quedar un disco. Ustedes se dan cuenta, esta figura que se va formando aquí es un disco. El área de una circunferencia, recuerden que es pi por radio al cuadrado. Si aquí hay un punto X, ¿cuál es el radio de esa circunferencia? El radio es la distancia que hay aquí. El radio es f de x. Es decir, que el área de esa circunferencia es pi por radio al cuadrado, pero radio es f de x. Entonces me queda pi por f de x al cuadrado. El volumen siempre se va a calcular como la integral desde a hasta b del área. Entonces, en este caso el área es pi por f de x cuadrado, me quedaría la integral desde a hasta b de pi, el área es pi por f de x al cuadrado. Es decir, que me va a quedar pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado por dx. Calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar la región limitada entre el eje x y la función f de x igual x cuadrado en el intervalo 0, 2 alrededor de... con esta vamos a hacer varios ejercicios. Primero, alrededor del eje x. Este es el eje x, este es el eje y, y la región está limitada por el eje x y la función f de x igual x al cuadrado, que sería una parábola de 0 a 2. Esa de ahí sería la región R. Si esa figura que está aquí la giramos alrededor del eje X, me queda una figura así, como está acá. Tomo una sección perpendicular al eje que la estoy girando, y esto está aquí es un disco. El volumen sería la integral, sería primero pi por la integral desde 0 hasta 2 de f de x al cuadrado. Sería pi por la integral desde 0 hasta 2, la función es x cuadrado al cuadrado. Es decir, que el volumen es pi por la integral desde 0 hasta 2 de x a la 4, x a la 5, sobre 5, y esto está evaluado desde 0 hasta 2. Este volumen me daría 32
pi sobre 5. Ese sería el volumen del sólido que se forma cuando giramos esa región alrededor del eje X. ¿Cómo quedaría este si en lugar de girarlo alrededor del eje X, lo giramos alrededor de Y igual a menos 1? ¿Cómo quedaría el volumen? La misma región, el mismo ejercicio, pero voy a cambiar el eje de giro, el eje de revolución. La figura que se va a formar ahora es esta. Para graficarlo es como si doblaran la hoja por esta recta y igual 1, que es donde la están girando. Me va a quedar una figura así. Lo que quiero que vean es que aquí en el centro va a quedar un hueco. Ese disco tiene un hueco. Tiene un hueco acá. Es decir, me va a quedar una circunferencia. Digamos que me va a quedar así. Pero acá adentro va a tener un hueco. El área de esta figura sería el área grande, que voy a llamar área 2, pero le tengo que restar el área pequeña. Recuerden que el radio es la función. Entonces, pi por el radio exterior al cuadrado menos pi por el radio interior al cuadrado. Yo tengo que mirar cuál es el radio externo. Siempre es el de arriba menos el de abajo, lo que mide esa línea roja. El de arriba sería x al cuadrado menos el de abajo, que es menos 1. O sea que el radio externo sería x al cuadrado más 1. El radio interno es lo que mide esta lineecita, esta línea que voy a hacer con azul. El radio interno sería esta lineecita, y esa lineecita mide 1. Entonces, cuando hay un hueco, hay que hacer el radio externo y el radio interno. El radio externo es la distancia más grande. El radio interno es la distancia más pequeña, que representa el radio de la circunferencia pequeña. Entonces, para este ejercicio, el volumen es igual a pi por la integral desde 0 hasta 2 de el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado de x. Eso se puede resumir como pi por la integral desde 0 hasta 2. El radio exterior sería x al cuadrado más 1 menos, bueno, al cuadrado, menos el radio interior, que sería 1 al cuadrado de x. Me quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y bueno, y ahí ya hacen esa operación. Ese sería el volumen de ese sólido.